carne de cañón porque no tenían la posibilidad de defenderse. ¿Y cómo alguien no puede tener la posibilidad de defenderse cuando está en riesgo su vida? Hay una cuestión de derechos humanos. Exhortamos a la Fiscalía de México que no hay un respeto al Estado de Derecho, a la aplicación de la ley, y decirlo desde Acción Nacional, estamos convencidos que si alguien comete un delito, esta persona debe ser sujeto a una sanción. Quien fue jefe de gobierno, que buscó ser jefe de gobierno, ojalá hubiera sido jefe de gobierno, porque hoy los policías, y decirlo así, oye, te ríes mucho, pero lo cierto es que a la gente no le parece gracioso. Estaríamos discutiendo, aquí estaríamos hablando de que hubo represión, No, porque Juan, se defendieron. no, Juan, porque en aquí hay un un tema. ejercicio Claro como que sí, de porque mucha honestidad. Represión para mí es que... Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y vamos a escuchar cómo Juan Becerra se burla, se ríe a carcajadas de las mismas panistas y priistas, sobrinas de Alejandro Moreno Cárdenas, Jorge Romero respectivamente, donde vemos el ridículo monumental que hacen. Vimos que hace unos días el lamentable papel que tuvieron ciertas marchas que se dicen, y ahora sí que independientes, donde atacaron directamente a los policías, y hay que decirlo. En este caso, los opositores que piden ahorita que se ponga mano dura contra las marchas serían los primeros que saldrán a decir, en caso de que se hiciera, que hay coerción, que hay represión, entre otras cosas, atacar a la libertad de expresión, como las maromas que hacen estos impresentables. Lo que sí nos esperaban, que duro y contundente, cuando se pone firme y duro y contundente Juan Becerra, el único periodista imparcial que existe en Radio Fórmula, les pone su estate quieto y ya no sabían ni qué contestar. Inclusive se ríe, se carcajea de ridículo monumental que han estado haciendo las últimas veces, porque resulta que no saben ni responder lo más básico. Si lo hicieran, recuerden que ellos sacarían su raja política, porque solamente lo único están hechos los periodistas y panistas a la fecha hoy 9 de octubre. Vamos a escuchar, amigos y amigas, ver el ridículo de periodistas y panistas. Ahorita lo platicamos. Salarios, diputada por el PRI en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, diputada? Muy bien, Juan, llegando, trabajando y viendo temas que nos preocupan en la Ciudad de México. Y uno de ellos es un punto de acuerdo que presentaste en el Congreso que fue aprobado. Fue aprobado y fue para justo hablar de lo que sufrieron y vivieron los policías en la Ciudad de México el 2 de octubre, que fueron actos de violencia que pusieron en riesgo su integridad y la vida, y pues que al final utilizaron como carne de cañón porque no tenían la posibilidad de defenderse. ¿Y cómo alguien no puede tener la posibilidad de defenderse cuando está en riesgo su vida? Hay una cuestión de derechos humanos. Exhortamos a la Fiscalía a darle seguimiento a las carpetas para poder entender y dar a los responsables por las agresiones y lesiones de delitos, que no haya impunidad en este tema, que se exhorte también a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a que refuerce los mecanismos y los modifique para que permitan garantizar la integridad y derechos humanos del personal policíaco adscrito. Y también algo muy importante fue algo que está pasando, Juan, se están manifestando las y los policías, las y los familiares de los policías que exigen que las policías no pongan en riesgo su vida o las autoridades no hagan que su vida corra riesgo de la manera como lamentablemente ocurrió en la marcha del 2 de octubre, y se exhorta también a que ningún elemento adscrito sufra represalias, y entonces por su derecho a manifestarse y a denunciar lo ocurrido y también a buscar mejores condiciones de trabajo, que eso es lo más importante para dar estabilidad, para dar gobernabilidad a esta ciudad y sobre todo para que quienes nos cuidan con sus acciones el día de mañana no sean quienes estén vulnerables y desprotegidos, y que el día de mañana pueda ocurrir una desgracia en la Ciudad de México, como yo preveo, si no existe ya en un protocolo de actuación cómo responder ante manifestaciones que no son manifestaciones, que son actos de violencia ilegales, que se tienen que responder y tratar de otra forma. A ver, aquí lo que sucedió, parte de ello, porque es mucho lo que sucedió lamentablemente en la marcha del 2 de octubre pasado, es que integrantes del bloque negro, como hacen en casi todas las movilizaciones, y no es que en todas en la Ciudad de México, se infiltraron. Una marcha legítima desde 1968 y cometieron actos de violencia en contra de comercios, de locales y en contra de elementos de la policía. Y de periodistas. Y de periodistas. El daño económico fue aproximadamente unos 3.400.000 pesos. Al viernes eso se reportaba. Y 90 policías en el hospital, y algunos de ellos graves. No repelieron la agresión, los policías son unos valientes, no cayeron en la provocación, pero 2 de octubre no se olvida, y parece que las autoridades de la Ciudad de México sí se olvidaron, porque no previeron que esto podía pasar, y sucedió. Entonces supieron los malosos por dónde se podía y se ensañaron, dejando al gobierno central muy mal parado. ¿Por qué? Porque lo permitieron. Luisa Gutiérrez Ureña del PAN. Pues mira, lamentablemente esto revela la debilidad institucional que hoy existe en la Ciudad de México, que no hay un respeto al Estado de Derecho, a la aplicación de la ley, y decirlo desde Acción Nacional, estamos convencidos que si alguien comete un delito, esta persona debe ser sujeto a una sanción. A ver, hubo 29 civiles heridos, 94 policías, un negocio asaltado. A ver, eso ya no es una manifestación o recordar o conmemorar el 2 de octubre. Fue un robo de millones de pesos a varias joyerías en el centro de la Ciudad de México. Y por por todos estos agravios solo hay un detenido. Hoy, como tú dices, hubo una marcha de policías, bueno, ayer, perdón, hubo una marcha de policías, porque mira, hoy en promedio en la Ciudad de México están recibiendo 15,000
pesos los policías. Donde tienes, por ejemplo, en Uruguay 25,000 pesos, 48,000 pesos en Estados Unidos. Es más o menos el promedio de lo que ingresa un policía en otros países. Que es de los mejores pagados de la República, Sí, el de los Policía mejores Nacional. pagados Pero eso no los hace bien pagados a nivel mundial. Eso pero comparemos también con los estados que gobiernan ustedes y todo. Eso no lo dignifica. Y por cierto, decírtelo, sí la dignificación policial está en nuestras venas y tan es así que en la Ciudad de México, el entonces alcalde Santiago Taboada, quien fue que buscó ser jefe de gobierno, ojalá hubiera sido jefe de gobierno, porque hoy los policías, y decirlo así, te ríes mucho, pero lo cierto es que a la gente no le parece gracioso. En estos años y decir que se está trabajando en mecanismos de reconocimiento desde el gobierno de la Ciudad de México y en compensación por los daños que sufrieron y que se tiene que seguir avanzando en las investigaciones para garantizar que no haya impunidad en todos los delitos que se cometieron. Yo comparto con mis compañeras de mesa, había un bloque negro que no era parte de quienes se manifiestan en el 68, que no era parte de quienes se manifiestan por la paz en Gaza, sino que estaba infiltrado para provocar, para generar desorden, para pues justamente generar una represión y salir a decir que pues el gobierno de la ciudad reprime. Perdón, pero no se bueno, puede eso es una gobernar con especulación. bonos. Perdóname que te lo diga. No, pero no puedes salir a gobernar está con hablando bonos. del objetivo del bloque negro. O sea, estoy Y hablando la de vida que no tiene precio, había ahí un bloque negro que estaba con el objetivo de buscar una represión. Claro, sin duda. Y reconocer que también no se cayó en esa provocación, que como bien decías, los policías actuaron conforme a los protocolos y no se cayó en la provocación de reprimir, Pero de esos fueron los agredir a compañeros los policías. Reprimir es una opción, Hubo Ceci. trabajo No, por previo. eso, Aplicar la ley no es reprimir. tenía que era una hacer. provocación justamente para Aplicar que la hubiera ley este no tipo es y no se reprimir. hizo. Claro, ¿Qué- estoy de acuerdo, con qué pero hubo cumplieron trabajo los previo para policías? prever esa ¿Con qué cumplieron provocación? los policías? Pues con proteger a los Inhibir manifestantes. la marcha. Que Los no policías era- son los héroes. ¿Qué que no- traían sí, en las claro, manos? es justamente lo que estoy mencionando Yo en este estoy de momento. acuerdo contigo, pero a ver, Reconocemos por parte del el gobierno, trabajo. hubo trabajo previo para prever esta situación que se dio. Mira, en todas las marchas se lleva a cabo trabajo Vaya, previo. la feminista Sin no nos duda quitaron es una vez unas necesario luces reforzar moradas. este trabajo de ¿Te inteligencia acuerdas, Martí que se da Batres? previo a las marchas, pero de que luego siempre hay trabajos de inteligencia para desarticular a los bloques negros. Recordemos también que unos días antes se dio la marcha de Ayotzinapa que tuvo también comportamientos similares. Yo que veo que se No, está no fue similar. intensificando. Sí hubo, se quemó un coche Y si aplicamos la ley Pero para que la digo, gente respete a la Hay jefa que de gobierno y a diferenciar la entre ciudad. los objetos materiales y entre la vida de las personas, los cuerpos No, sin duda, policíacos de pero la hay Ciudad un de tema de una radicalización de ambos movimientos con un bloque negro que también tenemos que no podemos ignorar, pues de pronto estos dos Coincido. bloques estos dos protestas se ven infiltradas por bloques negros mucho más violentos que en otras ocasiones, mucho más violentos que otros bloques negros en otras manifestaciones. Tania Larios del PRI. Un bloque negro de más de 300 personas, Juan, que es ya como tú dices, desvirtúa el sentido de la marcha, no formaban parte de la marcha, pero están aprovechando las marchas, las coyunturas para crear este caos y esta desestabilización del gobierno. Y ante la inacción del gobierno, el miedo del gobierno a imponer la ley y el orden, que es lo que deben de hacer, vulneraron a su propia gente. ¿Cuál es la gente? Las instituciones. Las instituciones son más que inmuebles y nombres de secretarías, son personas, hombres y mujeres que con su trabajo y su esfuerzo, sacrificio diario, logran los resultados ¿Me de seguridad. permites una pregunta, Tania? Claro. ¿Qué estaríamos diciendo en esta mesa? Se la pregunto sobre todo a ti y a Luisa, que son de oposición. Claro. Si los policías hubiesen reaccionado con la misma violencia. No, hacia no, no las es la misma personas. violencia. O los hubieran, ok, no. Detener. Si los hubieran detenido, no los hubieran podido detener sin violencia, los hubieran tenido que someter. A través de los toletes, de las herramientas. ¿Qué estaríamos discutiendo? ¿Que estaríamos hablando de que hubo represión? No, ¿Porque Juan, se defendieron? No, Claro Juan, que sí, porque claro en aquí un, hay en un un tema. ejercicio Claro como que sí, de porque mucha no, honestidad. Represión para mí eso es también que hay. a los médicos que se manifiestan los cerquen, Represión los para ti son las Que a los sensibilicen y estudiantes les como el del dejen La 68. represión para ti son las vallas negras que se ponen frente a Palacio Nacional. O sea, tampoco hay que ser doble discurso. Cuando se ponen las vallas negras para evitar el contacto entre policías y manifestantes, tú dices que es Bueno, tú represión. estás a favor de los muros, ya no has dejado eso, yo no, y por menos en las pero marchas de las entonces, mujeres, eso el no 8 es de un marzo. mecanismo, Una por una, por es un favor. mecanismo que frena la represión. ¿Es Mira, represión la valla? Es muy Sí, fácil. para ellos ¿Sí o no? Para mí es una lejanía entre el gobierno cuando tiene que acercarse y tener empatía por las causas y las manifestaciones que se hacen, sobre todo, y yo me he quejado públicamente, de las que son el 8 de marzo, cuando el gobierno nos pone muros y vallas a las mujeres que se manifiestan y alzan la voz exclamando y pidiendo justicia. Teniendo una presidenta de la República y una jefa de gobierno, eso debió de acabarse. Pero Ok. aquí estamos Y hablando... regresando, si los policías hubiesen sometido a los integrantes del bloque negro que generaron violencia y que los agredieron, estaríamos hablando Bueno, aquí de... la postura de del PRI y en la tribuna y en la que votó a favor Morena y votaron a favor todos los grupos parlamentarios es de que se tiene que crear un mecanismo para repeler esos actos de violencia e imponer la ley, el orden. Y que en ese ¿Aún se protocolo... tenga que utilizar la violencia? Con los mecanismos y protocolos que haya, con las formas que haya para disociar, pero lo que no podemos tener es generadores de violencia que pongan la vida de las personas y menos de los elementos de seguridad ciudadana y de los policías y a costa de alguien que tenga el miedo de ejecutar la ley. Yes. Entonces, lo que se tiene que hacer es crear estos protocolos. El PRI está a favor de eso porque estamos a favor de la estabilidad, del orden, de la gobernabilidad y de la democracia en este país. Y no, Juan, nunca diríamos nosotros que
que el tema de dar gobernabilidad, estabilidad y seguridad es un tema de represión o un acto similar. Aquí no es politiquería ni es el nivel de Morena, no somos iguales. Ellos son los únicos con los discursos hipócritas. La indignación de todas y de todos, porque son los que nos cuidan, son los que están a cargo de la seguridad de nuestras familias y de nosotros mismos. Por supuesto que vamos a protestar. Ahí está Luisa Gutiérrez Ureña, voy contigo. Cecilia A ver, Vadillo, una pregunta, diputada por Morena. Yo creo que estaba claramente también orquestado por la derecha. Está el Ay, tuit. Dios, A ver, ahora la Luisa, derecha. ahí está, bueno, ahí están las que no dejan hablar. Ay, Dios. El tuit de Claudio Qué X ridículo, González, qué donde ridículo. está Claudia Sheinbaum. Eso es una grosería. y Díaz, por eso, pero Grosería. estaba claramente orquestado Lo que tú para que dices no hubiera tiene una pruebas. provocación de represión. Y no se la entonces vieron ya lo venir. tenían, Esa es la ya pregunta. tenían Perdón, Cecilia, no se ya lo vieron venir. Pero es que lo grave es que haya grupos de la derecha Claro que es quieran, gravísimo. y que aquí está el tuit de Claudio Claro X que es González, gravísimo. que ya lo tenía preparado. ¿En serio tú crees que eso es justamente, lo gravísimo? justamente Que el pues gobierno está lo provocado reconozca. por la Yo derecha. deseo O sea, que el ya gobierno- está. Ahora, A ver, Claudio el gobierno X, tiene que bueno, a ver, aplicar aquí los está su rostros autoritarismo. Una por una, por Ni favor. siquiera me dejan hablar. Eso Está Cecilia. la expresión de su autoritarismo que no me dejan No. hablar. No me vale, Así el compañera. PRI y el Cecilia PAN ni Vadillo, siquiera por dejan favor. hablar. Ese es su nivel de intolerancia. Cecilia Vadillo, por favor, Bueno, déjenla hablar. Prisa, por favor, A ver, déjame hablar. habla, exprésate. Entonces, Morenista. y esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es que cuando hay intentos de controlar la marcha de otra forma, igual salen a decir La represión. prevención, Las vallas Ceci. es un ejemplo muy claro. Ahí se prevé la violencia contra los policías. Justamente lo que buscan evitar las vallas es esta foto que enseñaba Luisa, el contacto entre manifestantes y policías. No, y no, cuando no, se no, intenta, edificios. y Eso es cuando para se hacer es edificios. para lo mismo, El Luisa. gobierno Y mandó a cuando los policías a periodista, ese punto. que Es no que yo te estás diciendo escucha, mentiras. déjame A hablar. ver, concluye, Libertad Cecilia, de por expresión favor. es justo A lo que ver, estamos deja de nosotros decir mentiras. garantizando en esta ciudad, libertad de expresión y poder escuchar todas las voces. Entonces, Eso no les es gusta. libertad de expresión. Bueno, así los Pues gobiernos ella solita se autoritarios. calla y así, no quiere pues es que expresar su no. opinión. A ver, pues así ustedes son. Ni siquiera pueden escuchar una voz distinta. Y nos dicen a nosotros represores. Es una voz ni que siquiera nos intenta dejan encubrir hablar y ni una negar voz distinta. lo que está mal. Los errores del Ahí el gobierno, PRI y el ustedes PAN, los están radio tapando. escuchas, no nos dejan hablar. Así era la represión entonces y quieren echarnos la culpa a Morena nosotros. tiene que reconocer cuando sus hay errores vallas, y cuando hay corregirlos, Juan. otro tipo de mecanismos para controlar las marchas, se suben. Igual que con el punto Para acuerdo, a edificios. decir que no, que son represión y que no sé cuánto. ¿Por qué no Entonces se son buscaron doble elementos discurso. que pudiesen Son traerlos doble del bloque discurso. negro, que en efecto los traían para evitar la violencia? No hubo esta acción por parte de la policía. Yo creo que hubo mecanismos de inteligencia, como siempre. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas. Tania Larios y la panista les dolió muchísimo. Imagínate, soñaba que fuera uno de sus grandes alcaldes panistas y no se le hizo. La Cuarta Transformación sigue arrasando, demostrando que sí sabe gobernar y lo repito hasta el cansancio. Si bien, sí es cierto, hay que llevar hasta la justicia, hasta las últimas consecuencias a estos que realmente ya no representan a las marchas, sino que son vándalos pagados por la derecha para desestabilizar y ya tienen su plan. Ahorita que sí, que no los ataquen, no se les respondió correctamente, pero si se hubiera hecho en su momento, lo repito, hablarían ahorita de coerción, habrían de censura, habrían de represión y otras cosas que solamente existían en los gobiernos turistas y panistas. Pero bueno, ya lo vieron ustedes, amigos, amigas, la carcajada que se pegó el mismo Juan Becerra, les dolió muchísimo a los turistas y panistas porque saben que no ganan ninguna elección. Amigos, amigas, hasta aquí mi participación. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia. Comparte la información para que más gente se entere de esta noticia. Y de favor, apóyanos con un poderosísimo like. Nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información que obviamente los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me quedo más que decirles por su tiempo, por su poderosísimo espacio y nos vemos en la próxima.